Continuando con la formulación y nomenclatura de química inorgánica, lo primero que nos encontramos antes de compuestos son átomos. Átomos y iones positivos o cationes y iones negativos o aniones. Los átomos tienen el nombre que aparece en la tabla periódica, nombres comunes que pueden proceder de pueden tener diferente origen etimológico, del latín, del griego, del árabe, etc. En ese sentido, pues bueno, nos tenemos que saber algunos de los 118 elementos de la tabla periódica, pues podemos utilizar 40, 50, aproximadamente 60 como mucho en la mayoría de sustancias químicas que conocemos habitualmente. En ese sentido, la única dificultad aquí es darnos cuenta de que en algunas ocasiones el átomo y la molécula se llaman igual. Por ejemplo, el O2 formado por dos átomos de oxígeno es una molécula que se puede llamar dioxígeno sin ningún problema, pero muchas veces le llamamos oxígeno u oxígeno molecular. Y por el contexto tenemos que saber si ese oxígeno se refiere a la molécula o al átomo, aunque por regla general siempre se referirá a la molécula, porque el O2, el oxígeno no va a estar de forma monoatómica en la naturaleza en condiciones normales. Por eso cuando sea en forma atómica sí que nos dirán átomo de oxígeno, y si nos dicen simplemente oxígeno se referirán a oxígeno molecular. Los iones positivos o cationes pues simplemente los llamamos ion calcio, ion sodio, ion potasio. En el caso de haber más de un estado de oxidación posible, pues tenemos que determinarlo. El hierro, pues que es más 2 y más 3, pues tenemos que decir hierro 2 o hierro 3, especificarlo. En el caso de cationes monoatómicos, si son poliatómicos ya puede ser un poco más complicado, pero en la mayor parte de los casos el que más utilizamos es el hidronio u oxonio H3 o más. No tiene demasiado. La nomenclatura tradicional sí que está completamente desaconsejada aquí. Y otro ion poliatómico muy común es el ion amonio NH4+. Luego, los aniones monoatómicos se suelen nombrar por la terminación uro, excepto el óxido. De oxígeno no es oxigenuro ni oxiduro, sino óxido. A veces tenemos que cambiar un poco la palabra para poner después el sufijo, pues de clorocloruro, de fósforo, fosfuro, de nitrógeno, nitruro, de azufre, perdón, sulfuro, etcétera, etcétera. De aniones poliatómicos los veremos un poco más adelante. Sulfato, hipoclorito, clorato, lo entenderemos un poco mejor cuando analicemos ácidos y sales, porque sí que son mucho más comunes que los cationes poliatómicos. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de aniones. Y los primeros compuestos que nos vamos a encontrar son los compuestos binarios, que están formados por dos tipos de átomos. Entonces, tenemos dos elementos, uno a la izquierda que tiene valencia, o mejor dicho, estado de oxidación positivo, y otro a la derecha, en segundo lugar, que tiene valencia negativa, o mejor dicho, estado de oxidación positivo. El primero es el positivo y el segundo el negativo. Entonces, si tengo un compuesto tipo AXBI, A es el elemento con valencia positiva y B el elemento con valencia negativa. Recordemos que en esta presentación estamos hablando de estado de oxidación o valencia como sinónimos, aunque el concepto de valencia esté en desuso. Entonces, por ejemplo, aquí en el NO, el oxígeno actúa con -2, el nitrógeno tiene que actuar con +2 porque la suma da 0. Como el oxígeno aquí sigue actuando con -2, pues 2 por -2, -4. Para que dé 0, el azufre tiene que actuar con +4. O el ALN, el nitrógeno sé que actúa con -3, así que me tengo que saber, pues el aluminio con +3 para que la suma me dé 0. Aquí el azufre -2, el sodio +1, +1 por 2 +2, -2, 0. Si nos fijamos siempre, la suma de los estados de oxidación de todos los átomos del compuesto es 0 si el compuesto es neutro, e igual a la carga del ion en el caso de ser un ion. También usamos algunos
nombres tradicionales, principalmente H2O agua. Podría ser monóxido de dihidrógeno, pero es agua, el amoníaco NH3 y el tetrahidruro de carbono, que preferimos llamarlo metano. Luego tenemos diferentes tipos de familias que vamos a ir viendo. Pues óxidos, hidrácidos, combinaciones de hidrógeno con no metal, hidruros metálicos, combinaciones metal-no metal, también llamadas sales binarias, no metal con no metal. Todas funcionan de la misma manera. Nombramos primero a la parte negativa que ponemos en la fórmula en segundo lugar con la terminación uro normalmente, excepto si es un óxido, y luego la parte positiva, que es la primera parte de la fórmula. Y podemos utilizar indistintamente la nomenclatura sistemática o la de Stock. Entonces, bueno, aquí hay muchos ejemplos de óxidos, pero es mucho mejor verlo con varios ejemplos así puestos en forma de tabla. Pues este es el monóxido de hierro, solo hay un oxígeno, trióxido de dihierro, dióxido de carbono, pentaóxido de difósforo, heptaóxido de dicloro, aunque este también se puede nombrar de otra forma y formular de otra forma, como luego veremos, trióxido de dialuminio, monóxido de estaño. La nomenclatura sistemática se basa en contar el tipo de cada átomo y ya está. No tengo que saberme los estados de oxidación. En la nomenclatura de Stock sí. Como el oxígeno es -2, este es +2, óxido de hierro 2. No tengo que poner monóxido de hierro 2, sería redundante. Si ya pongo el estado de oxidación, todos son óxidos. Este es el óxido de hierro 3, óxido de carbono 4, porque este actúa con 4. El oxígeno siempre actúa con -2, no hace falta ponerlo. Óxido de fósforo 5, óxido de cloro 7, óxido de aluminio, no pongo nada porque no me hace falta, el aluminio actúa con +3 siempre, y óxido de estaño 2. Aquí otro ejemplo con los óxidos de nitrógeno. Vemos que el estado de oxidación del oxígeno siempre será -2, el estado de oxidación del nitrógeno va cambiando, entonces puedo utilizar la nomenclatura sistemática o la nomenclatura de Stock y las dos serían equivalentes. Estarían bien ambas. En los peróxidos tenemos el anión O2,2-, ¿de acuerdo? Tenemos dos átomos de oxígeno unidos y el estado de oxidación global es -2. Y este es el grupo peroxo. Sería el más común, es el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Aunque es verdad que el término peróxido está en desuso y se puede emplear dióxido de hidrógeno. Esto podría ser peróxido de sodio o dióxido de sodio. Peróxido de bario o dióxido de bario. Claro, el término dióxido nos podría hacer dudar porque el CO2 es dióxido de carbono, pero no es un peróxido porque ahí el oxígeno, cada oxígeno está actuando con -2. No es que los dos oxígenos actúen globalmente con -2. La única dificultad, aunque es verdad que de los peróxidos el más habitual es el H2O2, el agua oxigenada. Compuestos binarios del hidrógeno, pues tenemos muchos. Si el hidrógeno está con un no metal, actuará con estado de oxidación +1, como en HF, en HCl, en H2S. Si es con un metal, actuará con -1. En este sentido sí que es importante destacar que nombres como ácido clorhídrico en realidad no es un nombre YUPAC. Aunque cuando vemos HCl solemos decir ácido clorhídrico, tendríamos que decir cloruro de hidrógeno. Porque el ácido clorhídrico es una disolución de cloruro de hidrógeno, una disolución acuosa de cloruro de hidrógeno, no un compuesto puro. Aunque muchas veces lo utilicemos el término ácido clorhídrico, todo el mundo entiende a qué nos referimos. Como he dicho antes, si el hidrógeno se une a un metal, ya necesariamente el hidrógeno tiene que ser el negativo y actuará con estado de oxidación -1. En todos estos casos, como el hidrógeno está con un metal, actúa con -1, -2, calcio 2, hidruro de calcio. No pongo hidruro de calcio 2 porque el calcio es un metal alcaeno terreo que solo actúa con estado de oxidación +2, igual que hidruro de sodio y aluminio.
Pero, por ejemplo, el estaño, que puede actuar con varios estados de oxidación, sí que tengo que poner hidruro de estaño 4, porque podría actuar con otro estado de oxidación diferente. O basarme en la nomenclatura sistemática y poner directamente tetrahidruro de estaño y ya está. También tengo sales de metal y no metal, como cloruro de sodio, sulfuro de potasio o sulfuro de dipotasio, nitruro de aluminio, bromuro de calcio, dibromuro de calcio, etc. Y combinaciones no metal, que funcionan igual, carburo de sodio, similares a esas aloideas, como veremos, no metal y no metal, por ejemplo, SF6, hexafluoro de azufre. Aquí sigo teniendo metal no metal. Aquí tenemos muchos ejemplos: tetracloruro de carbono, tetrafluoro de azufre, hexafluoro de azufre o fluoro de azufre 4, fluoro de azufre 6, etcétera, según el ejemplo, pero siempre lo hacemos igual.